Weapons está dando mucho de qué hablar, o como se tradujo en Latinoamérica, la hora de la desaparición. What? Y es que desde su estreno ha dejado reacciones muy diferentes. Por eso para algunos es la mejor película de terror del año, mientras que para otros ha sido lo peor que han visto en mucho tiempo. Me parece muy curioso que genere reacciones tan opuestas. Pero realmente, ¿vale la pena? No lo sé, tú dime. Y es que de entrada, esta es una historia que construye un misterio constante y con un final que ha dividido opiniones. Pero de esto hablaremos más adelante. Por eso es común escuchar con esta historia que a algunos les dio risa y a otros les pareció aterradora. Pero ambas percepciones son válidas, ya que la intención de la película es causar estas reacciones. El problema es cuando la risa o el miedo aparece sin querer, pero este no es el caso. Y esta película logra ambas, algo que a mi parecer es bastante complejo. Por eso acá debo confesar algo, y es que yo tengo una relación amor y odio con el género del terror. Por un lado me causa mucha curiosidad estas historias de terror, sobre todo porque siempre están construidas en torno a un misterio, y valoro mucho cuando hay una gran historia detrás. Pero al mismo tiempo detesto los sustos y que me cojan desprevenido. Es decir, odio los jumpscares. Por eso los odio. Y en este caso, en la hora de la desaparición o Weapons me parece tan interesante, ya que es una mezcla de tonos muy bien construida. Y es que tiene detalles del thriller policíaco, elementos del terror macabro y gráfico, obviamente, y de repente también te puede sorprender con humor negro. Es como combinar caramelo y sal. Y gracias a esta propuesta, Weapons hace parte de un renacer del cine del terror y que hemos visto este año. Y es que directores como Ryan Coogler, Robert Eggers y por supuesto en este caso el director de esta historia, Zach Cregger, quien ya había sorprendido con Barbarian, entre otros directores, apuestan por un terror diferente, arriesgado, muchas veces cargado de trasfondo social y emocional, que no se limitan a asustar por asustar. Pero lo que me parece más valioso es que nos están trayendo historias nuevas y originales, sobre todo ahora que tenemos un panorama dominado por secuelas, precuelas y grandes franquicias. Y quizá esa exploración creativa y novedad que estamos viendo en este género es lo que está trayendo cada vez más a más personas al cine del terror hoy en día. Así que prepárate porque acá te dejo mi mirada de Weapons. Bienvenidos a Castination. La historia comienza en Mainbrook, un pueblo ficticio que queda paralizado después de una noche aterradora. 17 niños de una misma clase desaparecen sin dejar rastro. El único que queda es Alex Lilly, pero lo más inquietante de todo es que según todas las evidencias, los niños no fueron raptados ni obligados. Todos salieron de sus casas exactamente a las 2:17 de la madrugada por voluntad propia. Se levantaron de la cama, abrieron la puerta y caminaron hacia la oscuridad. Y eso es lo que deja a la comunidad preocupada. La principal sospecha recae en Justine, la maestra de clase. A ella se le acusa de haber manipulado o lavado el cerebro de los niños para que hicieran lo que hicieron. Ella, desconcertada y acosada por las sospechas, decide buscar respuestas por su cuenta, aun cuando eso la convierte en blanco de amenazas y ataques. Pero detrás de todo esto, habrá una presencia paranormal que acecha desde la oscuridad y su amenaza se vuelve más latente. En paralelo vamos a conocer a 3 personajes que van alimentando este rompecabezas. Por un lado tenemos a Archer Graff, padre de uno de los desaparecidos, consumidos por el dolor y convertido en el principal acusador de Justine, dispuesto incluso a tomar la justicia en sus propias manos. También está Paul, un policía atrapado en sus problemas personales y otros incidentes menores que parece más preocupado por otras cosas que en la desaparición de los niños. Adicional tenemos a Marcus, el director de la escuela donde sucede la tragedia, que intenta mantener el orden y proteger la reputación de la institución. Por otro lado está James, un habitante de calle con problemas de adicción que nunca está en el lugar correcto. Y por último tenemos a Alex Lilly, el único niño de su clase que no desapareció. Y claro, todavía falta un personaje adicional que para mí es el que más destaca y también es el más perturbador, pero de ese personaje hablaremos más adelante. Y así la historia irá avanzando mostrando la perspectiva de cada uno de los personajes que más allá del misterio refleja problemas sociales mucho más profundos. Y antes de seguir recuerda que si te gusta este contenido puedes suscribirte a mi canal, darle like al video y déjame en los comentarios tu opinión sobre esta película. Me ayudarías muchísimo. Lo que más me pareció interesante de Weapons es cómo está construida su narrativa. Y es que esta historia está influenciada por Magnolia, donde vemos múltiples tramas de diferentes personajes que se desarrollan simultáneamente y se van entrelazando poco a poco, culminando en un evento que los une. Y en este caso, cada trama y cada personaje va a representar un capítulo de esta historia, en diferentes historias que irán encajando poco a poco e iremos descubriendo tanto las verdades ocultas de cada personaje como nuevas revelaciones. Y esto hace que el ritmo de la narración también vaya cambiando constantemente. Por eso algunos momentos se van a sentir tranquilos, incluso hasta cómicos, para luego pasar a escenas cargadas de tensión y miedo. Y creo que ese cambio constante de tono es lo que intensifica los momentos de terror y que se sientan más perturbadores. Y acá quiero aclarar algo. No es que la película te vaya a tener todo el tiempo agarrado de tu silla o que esté repleta de sustos y momentos aterradores, sino por el contrario va a tener algunos momentos de suspenso, algunos momentos
momentos hasta cómicos, pero en las escenas donde tiene que generar terror y hacerte sentir intranquilo, están muy bien logradas. Es que hubo un momento que me cogió tan desprevenido, de esos que te hacen lanzar el hijo de paso. Casi me saca el corazón. Y es aquí donde quiero hacer la reflexión de dos géneros en particular, el terror y la comedia. Porque aunque pareciera que el terror no nos puede hacer reír o hacer sentir algo diferente a terror, es precisamente esa combinación la que genera más emociones en nosotros. Por eso el objetivo de estas películas es llevarnos como una montaña rusa de emociones, porque si nos estuviesen constantemente tensionados o a puntas de sustos jumpscares, probablemente no tendrían el mismo efecto. En cambio, si nos ponen secuencias mucho más tranquilas, cómicas, que nos hagan reír, hacen que psicológicamente bajemos la guardia y cuando menos lo esperemos, vuelva esa tensión y el miedo exponenciado. Además, cuando vemos una construcción de personajes como lo hay en Weapons, hace que también los personajes nos importen mucho más y que nos preocupe lo que les pueda llegar a suceder. Y por eso creo yo que tanto el terror como la comedia son quizá los géneros más difíciles de ejecutar, porque dependen mucho de provocar una reacción emocional inmediata. Y eso hace que nos limitemos mucho al valorarlas. Y lo más complejo aún es que tanto el miedo como la risa son emociones muy subjetivas. Por eso para mí a la hora de valorar esas historias, lo más importante es la historia que hay detrás. Por ejemplo, Sinners, otra película de terror de este año, la verdad no me dio mucho miedo, pero me parece una de las mejores películas de este género. Pero por otro lado también hay otras películas como El Conjuro que me tenía pegado al asiento del susto. La verdad es que yo soy un poco gallego, pero también me parece otra gran película con una gran historia muy bien construida. Y así hay muchos ejemplos también, y es que el terror tiene muchas facetas y muchas formas de incomodarnos o generar emociones en nosotros. Por eso para mí el gore o el terror gráfico pocas veces me termina de cuajar, pero para otras personas esta es la mejor forma de terror. Y por supuesto en la comedia sucede lo mismo, y es que hay muchas formas de generar risa en las personas. Inclusive hay películas que no se enfocan tanto en hacer reír a carcajadas como El Gran Hotel de Budapest, me parece una gran película también, pero es muy distinta a Tiempos Modernos, de Charles Chaplin, que es completamente otro tipo de comedia. Y ni hablar de Airplane o de Naked Gun, que ya llevan la comedia a lo absurdo y a lo políticamente incorrecto. Y esto para algunos les hace gracia y a otros no tanto. Por eso decir que una película es la más aterradora o la más chistosa es algo imposible de afirmar, ya que todos tenemos expectativas diferentes. Que si tú vas esperando que te hagan reír a carcajadas o que te asusten, probablemente no va a pasar. Y si asustar y hacer reír no es fácil, esta historia lo consigue. Por otro lado, otra cosa que me pareció muy interesante de Weapons, más allá de la tensión y el terror, es cómo están construidos los personajes desde sus propias grietas, ya que nos muestra personas rotas, llenas de defectos y contradicciones. Y esto hace que conectemos más a nivel personal y emocional con cada uno de los personajes. Y esto hace que el terror en esta historia no sea gratuito. Por eso esta capa profunda conecta con el origen del guión. Y es que el propio Zach Cregger ha contado que escribió esta historia como una catarsis personal tras un duelo cercano. Y esta carga emocional la podemos percibir en la trama, ya que detrás de los elementos sobrenaturales, lo que realmente se siente es el dolor de una pérdida imposible de explicar. Por eso es inevitable no asociar esta película como una metáfora de tragedias reales. Aunque no sea literal, la sombra de casos como el de Sandy Hook o el de otros incidentes en escuelas de Estados Unidos está ahí. Y es que esto es el reflejo de comunidades devastadas, familias buscando respuestas y el silencio de un colegio marcado por la ausencia de sus estudiantes. Y aquí es donde considero que también hay otro paralelo con la realidad muy interesante, y es el de Alex Linley, el único niño de su clase que no desaparece en esta historia, pero su personalidad es el reflejo de muchos casos reales. Es un niño solitario, víctima del bullying, y poco a poco vamos a entender el trasfondo de su forma de ser. La película muestra cómo su verdadera herida no viene de la escuela, sino de su propio hogar, ya que no tiene apoyo y su familia está ausente. Y no es lo mismo enfrentar el dolor cuando tienes una familia detrás que hacerlo en completa soledad. Y aquí está lo que me parece más interesante de esta historia, y es el reflejo de temas sociales profundos, mostrándonos el dolor de una tragedia, de cómo buscamos culpables para calmar el dolor, de la soledad que apaga, la negligencia de la autoridad y sobre todo del control y la manipulación como armas. Que pues de ahí viene el título, Weapons. Pero este último punto me parece fundamental, pero a partir de aquí vendrán spoilers en 3, 2, 1. Todo lo que construye esta película desemboca en un personaje que para mí es uno de los personajes más inquietantes que hemos visto en el cine últimamente. Porque al final descubrimos que detrás de todo el misterio está una bruja, la tía Gladys. Sí, el gran villano es una tía. Ella es una bruja que mediante un ritual y utilizando objetos personales de sus víctimas, logra convertirlas en marionetas que pueden manipular a su antojo y aprovecha este poder para usarlas como armas, dirigiéndolas de forma precisa contra otras personas. Y es justamente en ese punto donde la película divide. A quienes les gustó y a otros no les terminó de cuajar. Ella es perturbadora, incómoda, pero sobre todo simbólica. Según Zach Cregger, Gladys funciona como una metáfora de la adicción. Una presencia que entra en la casa, cambia el comportamiento de todos y convierte el hogar en un lugar hostil y de miedo. Esa idea de un enemigo dentro, manipulando y controlando desde lo más íntimo, es lo que la hace realmente aterradora. Porque siento que es un personaje muy reconocible que sentimos al mismo tiempo cercano. Y en este caso Gladys no es solo una bruja con una estética peculiar, es la figura de alguien que manipula y refleja dinámicas nocivas y abusivas que existen en la vida real. Y la actuación de Amy Madigan es realmente sorprendente para incomodarnos y hacernos sentir intranquilos. Y creo que aquí es donde está el verdadero terror.
cuando reconocemos en un personaje de ficción el lado más oscuro del ser humano en la vida real. Y por último está el final, que es lo que más ha provocado debates, ya que cambia el tono por completo de esta película. Y es que la última escena se convierte en un espectáculo de terror humor negro, que es literalmente una locura. Y es que la persecución final es tan absurda como perturbadora. Y personalmente creo que fue una gran forma de cerrar esta historia, ya que es una forma como de hacer catarsis, que además suscita muchas emociones dentro de nosotros, y creo que es una forma también de desahogo. Por otro lado, también entiendo a los que no les terminó de cuajar este giro. Y creo que también es totalmente válido, ya que quizá la película construye demasiada intriga en torno a un misterio por resolver, y al final no hay como un giro narrativo sorprendente, sino que detrás de todo pues estaba la tía Gladys. ¡Qué madre tía! Adicional a esto, la tía Gladys no es aterradora en el sentido clásico, sino un personaje oscuro y perturbador que incomoda más por lo que representa que por lo que muestra en pantalla. Aún así, Weapons ha sido un éxito en taquilla, tanto así que el estudio y el director ya están trabajando en una precuela sobre la tía Gladys, y siento yo que hay mucho por explorar desde su origen, su simbolismo y cómo se conecta con las metáforas sociales que la película sugiere. Por eso creo que este es el verdadero valor de esta historia, más allá de si te convence el final o no, y es poder ver nuevas propuestas en este género y ver cómo el terror se sigue reinventando, ya que es un género que nunca deja de probar combinaciones nuevas y que tiene algo único, su capacidad de provocar emociones fuertes, contradictorias y memorables. Ahora me gustaría saber a ti qué te pareció Weapons. Déjame tu opinión en los comentarios. Y por supuesto, si llegas hasta acá, gracias por ver este video completo y recuerda darle like, compártelo y suscríbete. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!